El Señor es un juez justo, de hecho es un juez perfecto, pero en esa misma perfección Él nos pide a nosotros que juzguemos con justo juicio. ¿Cómo es que nosotros podríamos desarrollar esa habilidad o atributo? ¿Cómo es que podríamos llegar a ser más como Él y convertirnos en jueces justos? El libro de Mormón nos da una respuesta, y aunque no una respuesta definitiva, total y ya final, sí nos da lo que para mí representa un principio o el fundamento sobre el cual podemos edificar todo este aprendizaje de juzgar con justo juicio. En Jacob 3 encontramos esta parte donde los nefitas, que eran este pueblo justo, empiezan a ser no tan justos, no tan buenos, y este otro pueblo llamado los lamanitas, que eran no tan justos, empiezan a parecer más justos que el pueblo que era justo. En ese momento, Jacob, el profeta en turno de los nefitas, se levanta y les enseña acerca de las cosas que ya han olvidado y de las cosas que no deberían dejar de hacer o las cosas que deberían cambiar en su vida. Y dentro de esta amonestación inspirada, Jacob también les enseña acerca de los lamanitas y cómo ellos mantienen ciertas cosas bien en su vida cuando los nefitas, que se supone que eran los justos, ya no las estaban haciendo tan bien. Y entonces llegamos al versículo 7, Jacob 3:7 dice, he aquí, miren a los lamanitas, sus maridos aman a sus esposas aman a sus maridos, y sus esposos y sus esposas aman a sus hijos, y su incredulidad y su odio contra vosotros se debe a la iniquidad de sus padres. Es interesante porque aquí Jacob menciona dos características, la incredulidad y el odio de los lamanitas hacia los nefitas. Y si lo puedes pensar bien, si tú te preguntan qué es lo que hacía malo a los lamanitas, por qué son los villanos de la historia, pues básicamente es eso, por la incredulidad, nunca se querían acercar a Dios, y dos, porque estaban enojados con los nefitas, solo querían venir a molestarlos y a robarlos y a matarlos solo porque sí, porque los odiaban, eso es todo. Esas son las dos características que hacía que los lamanitas fueran los villanos del texto en el libro de Mormón. Sin embargo, aquí lo interesante que hace Jacob es que nos habla de la razón de por qué tenían estas dos características. Y mira, pon mucha atención en esto porque aquí hablamos de incredulidad y hablamos de odio. Y si tú puedes recordar, en el libro de Mormón hay muchísimos pasajes que hablan de que la gente era incrédula porque era dura de cerviz, porque era orgullosa o porque tenía duro el corazón. Esos son como tres motivos principales que da el libro de Mormón de por qué la gente era incrédula. Dureza de cerviz, es decir, no querían humillarse, orgullo, que va muy de la mano, y dureza de corazón. Ya está, esas eran las cosas. Sin embargo, aquí Jacob no menciona ninguna de esas tres. Y si nos vamos al otro lado también, habla del odio. Y muchas veces cuando leemos del odio o de la venganza o del enojo en el libro de Mormón dice que tiene que ver con que Satanás irritó sus corazones para contra los nefitas, ¿cierto? Eso es lo que varias veces leemos en el libro de Mormón. Tiene que ver con Satanás irritándolos contra estos y haciendo todo este tipo de cosas. Pero en este caso Jacob, el profeta, no da ninguna de esas razones para estas dos, que son las características fundamentales de los villanos del libro de Mormón. Él dice que su incredulidad y su odio contra los nefitas se deben a la iniquidad de sus padres. Y esta es la parte interesante que nos está enseñando Jacob aquí, porque nos está diciendo, hey, yo sé que ellos están bien enojados y que son incrédulos, pero ¿ya te pusiste a pensar cómo fueron criados? ¿Ya te pusiste a pensar que sí, ese hombre de 30, 40 años por toda su vida se le enseñó esto? Tiene que ver con sus padres más que con él mismo. Tú tuviste la fortuna de criarte en un lugar donde se te enseñó a creer en Dios, donde se te enseñó a amar al prójimo, pero a ver, siendo honestos, ¿qué tan seguro estás tú de que si hubieras nacido en ese hogar y se te hubiera enseñado por 20, 30 años de tu vida esto, no acabarías siendo igual que él, con esa incredulidad y con ese odio contra tus hermanos? Porque si lo piensas bien, ¿cuántos de nosotros no tenemos una o 10 o 10,000 historias en las que nuestros padres o nuestro entorno nos ayudó a ser mejores personas y a desarrollar fe que en ese momento no teníamos? Y esto es bien importante porque el entorno determina mucho de quién llegas a ser. Es este dicho que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y es que la verdad, las personas de las que nos rodeamos tienen influencia tremenda en quienes acabamos llegando a ser. Así que, dependiendo del entorno en el que estamos, podemos muy bien ver hacia dónde estamos proyectando nuestra vida y hacia dónde vamos y qué clase de persona queremos ser. Entonces, tenemos que ser francos con esto al respecto de lo que está hablando Jacob. Ok, sí, son personas incrédulas, sí, son personas bien enojadas, pero fueron criadas de esa manera. Y eso tiene un peso. No solo vemos a la persona por las decisiones que toma ahora, sino también por todo lo que se le ha enseñado por años y años. Y tú y yo tenemos esas experiencias donde sabemos que nuestros padres
nuestros líderes, algún amigo, algo nos llevó a creer cuando no creíamos tanto. Algo nos llevó a actuar cuando no teníamos ganas de actuar tanto. Algo nos llevó a acercarnos más a Cristo cuando no teníamos muchas ganas de hacerlo. Nuestro entorno, nuestro buen entorno, nuestros buenos padres, nuestros buenos amigos, nuestros buenos líderes en algún momento a todos nos dieron un jaloncito y nos dijeron, vente más para acá. Pregunta, sin esos líderes, sin ese entorno, sin esos padres, ¿estaríamos así de cerca como estamos ahora? Tal vez no. Si hubiéramos crecido en la casa de los lamanitas, entre los lamanitas, tal vez seríamos lamanitas, incrédulos y con odio hacia los demás, hacia los creyentes. Creo que lo que Jacob nos enseña aquí es a considerar plenamente el contexto en el que una persona creció, a entender que eso tiene mucho que ver con la persona que llega a ser y que tal vez nosotros no deberíamos de ensalzarnos tanto en nuestra rectitud y en lo que creemos que somos buenos, porque quizás si hubiéramos vivido la vida de ellos, estaríamos peor. Ahora, hablando de prejuicios, vamos a un tema que tiene todo que ver con ello. El libro de Mormón ha sido muy mal visto por muchas personas debido a la distinción que se hace entre el color de piel de los nefitas y de los lamanitas. Sin embargo, en esta semana hay lecciones muy interesantes que no quiero que pasemos de largo sobre el tema. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que las escrituras dicen al respecto y lo más importante, vamos a ver lo que el Señor opina de todo el tema. Porque sí, hay una escritura donde literalmente el Señor nos aclara cuál debería ser nuestra postura sobre el tema. Así que vamos a Jacob 3, donde empieza la lección que tenemos delante de nosotros el día de hoy. Jacob está hablándole a los nefitas que ya están degenerando en la incredulidad y ahora les va a hablar acerca de los lamanitas. He aquí que, versículo 5, los lamanitas, vuestros hermanos, a quienes aborrecéis por su inmundicia y la maldición que les ha venido sobre la piel, son más justos que vosotros. Aquí está una clave fascinante, porque hay dos cosas que Jacob nos está diciendo aquí sobre esta parte de la piel y de todo esto. Jacob dice, ustedes nefitas aborrecen a los lamanitas por dos razones, uno, por la inmundicia y dos, por la maldición que les ha venido sobre la piel. Cuando nosotros pensamos en esta escritura, es importantísimo que recordemos lo que aprendíamos cuando estábamos estudiando segundo de Nefi 5, donde Nefi habla de dos aspectos de esto que pasó con los lamanitas. Por una parte, habla de que se volvieron ociosos y que se alejaron de Dios y que eso los hizo menos atractivos para los nefitas. Pero por otra parte también está hablando de que vino un cambio en su color de piel para que no fueran tan atractivos para su pueblo. Esas son las palabras de Nefi. Entonces está hablando de dos aspectos. Uno, un aspecto físico y otro, un aspecto espiritual o de carácter. Y entonces venimos a Jacob 3, versículo 5 y leemos exactamente lo mismo. Jacob dice, ustedes nefitas aborrecen a los lamanitas por inmundicia y por lo que les pasó en la piel. Las dos exactas cosas que Nefi dice las dice Jacob, dos profetas diferentes, dos libros diferentes, exactamente la misma versión de la historia. Entonces parece aclararnos muy bien cuál era la postura de los nefitas en cuanto a los lamanitas y por qué los despreciaban. Uno, por cuestiones de carácter o espiritualidad y dos, por cuestiones de piel. Ahora, cuando nosotros llegamos a esto, es bien importante entender la palabra inmundicia en el texto, en Jacob 3.5. Cuando nosotros leemos inmundicia, podemos ir al diccionario y encontrar de frente la palabra inmundicia, y leemos la primera definición es suciedad. Y la segunda definición, que también es bien importante, claro, porque la primera podría hablar de, estamos hablando de que no eran muy aseados, etc. Pues no necesariamente, porque tenemos la segunda definición que dice impureza o deshonestidad. Y en esta misma línea de aprendizaje podemos ir al Webster Dictionary, que en este caso y en muchos otros nos ha sido un recurso fascinante. Recuerda que el libro de Mormón es traducido al inglés, no es traducido al español, no es traducido al italiano, no, se tradujo al inglés, y un inglés específico, igual que las revelaciones de Doctrina y Convenios. El Señor habla a las personas en su idioma, dicen las escrituras, ¿cierto? Entonces, el inglés que hablaban hace 200 años no es el mismo inglés que se habla hoy, así como el español de hace 200 años no es el mismo de hoy, y de hecho no es el mismo que hace 20 años tampoco. Tenemos palabras nuevas, cosas que dicen los chavos, que ya no se dicen, que los más grandes ya no dicen, o no inventaron en ese tiempo. Pero entonces el punto es, queremos entender lo mejor posible la escritura, vamos a entender la definición de las palabras del tiempo de José Smith, y ahí es donde entra el Webster Dictionary, que es un diccionario de 1828, y podemos consultar en línea, solo busca Webster Dictionary y ya ahí te sale y puedes buscar todos los términos que tú quieras. Bueno, la palabra que se ocupa como inmundicia en Jacob 3.5 es la palabra filthiness, espero estarla pronunciando correctamente, filthiness, y tiene tres definiciones en el Webster Dictionary. La primera tiene que ver con dirty, foul, unclean
nasty, que definitivamente quiere decir sucio, no limpio o incluso asqueroso. La segunda definición dice polluted, defiled by sinful practices, morally impure, que básicamente es sucio por pecado o moralmente impuro, que ya es una definición muy diferente a sucio y asqueroso. ¿Tiene sentido? Aquí estamos hablando de cuestiones morales y de cuestiones de pecado. Que de hecho es muy interesante porque el mismo Webster Dictionary te da ejemplos de cómo, igual que los diccionarios hoy en día, te dan ejemplos de cómo se ocupa en una frase, y en el Webster Dictionary viene en esta segunda definición de sucio o pecado o moralmente malo, viene justamente la escritura de Apocalipsis 22:11. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 22:11 en nuestras Biblias y leemos el que es injusto sea injusto todavía y el que es impuro sea impuro todavía, la palabra impuro es esta misma palabra filthy que se ocupa en el libro de Mormón cuando estamos hablando de la inmundicia de los lamanitas. Entonces, esta palabra que dice los lamanitas inmundos, por eso no nos gustan, es la misma palabra que se ocupa en Apocalipsis para decir el que es impuro siga siendo impuro. Entonces, no es como que estemos diciendo, estamos argumentando el caso de que la palabra se ha traducido como inmundicia en otras partes de las escrituras. La tercera definición que tenemos en el Webster Dictionary dice obtain by based on dishonest means, que básicamente algo que se obtuvo por medios deshonestos, y nos da una escritura también que dice, ya se me perdió, Tito 1:7. Porque es necesario, dice el libro de Tito, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esa palabra deshonesta, ganancias deshonestas, esa palabra deshonesta es la que se ocupa, es la misma palabra del libro de Mormón cuando se dice filthy, hablando de los lamanitas, inmundicia. Entonces, esta palabra inmundicia no necesariamente tenemos que considerarla como una palabra de suciedad, sino más bien como una palabra de impureza y de deshonestidad. ¿Tiene sentido? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Jacob parece estar exactamente describiendo lo mismo que describía Nefi. Por un lado, es el color de piel, definitivamente, eso está en el texto, pero por otro lado, tiene que ver también con el carácter de las personas. Se volvieron ociosas, lejos de Dios, inmundas, que quiere decir impuro o deshonesto. Entonces, tiene sentido porque se hacían para atrás de los lamanitas. Ahora, en todo esto también es importante mencionar que claro que hay personas que consideran que la parte del color de la piel es algo más simbólico que literal. En este análisis tengo que reconocer que lo estamos tomando más literal que simbólico, y entiendo que hay muy buenos argumentos o argumentos que la gente considera buenos para apuntar hacia el que era simbólico. Sin embargo, aquí lo estamos tratando literal, tal cual lo dice el texto, al menos a nuestro entender inicial, ¿no? Bueno, esa es la primera lección que tenemos que entender acerca del libro de Jacob en cuanto a esto del color de piel y los lamanitas, que es muy interesante. Nefi y Jacob están en la misma postura. Segundo Nefi 5, compáralo con Jacob 3:5 y revisa cómo los dos hablan de esto. Por un lado es la piel, por otro lado es el carácter y la cuestión espiritual de los lamanitas. Ahora, si nosotros avanzamos en el texto, vamos a llegar al versículo 8, que también es bien importante clarificar esto en cuestión de los temas raciales y el libro de Mormón. En versículo 8 dice: oh hermanos míos, temo que a no ser que os arrepintáis de vuestros pecados, su piel será más blanca que vuestra piel cuando seáis llevados con ellos ante el trono de Dios. Aquí podríamos sacar un argumento y decir, es que aquí Jacob parece estar diciendo que el color de piel indica la dignidad de una persona y por eso les está diciendo, si no se arrepienten ustedes, ellos van a tener una piel más blanca cuando vayan a ver a Dios. Y definitivamente es algo que puedes extraer de la escritura y puedes interpretarla de esa manera. El único comentario que a mí me gustaría hacer es que también tenemos expresiones cierta manera de hablar de algunos temas que cuando hablamos de la vida venidera no significan exactamente lo mismo que cuando hablamos de esta vida. Por ejemplo, si yo digo, Braulio, me preocupa mucho que estás acumulando tantas riquezas que cuando vayas con Dios seas el menos rico entre todos. Y eso no significa que voy a tener el coche más feo y que todos los demás van a tener coches de lujo, ¿cierto? El significado, la connotación de riquezas cambia tan pronto estamos hablando de aquí de la tierra y de allá en el mundo venidero, ¿no?
Lo mismo ocurre con los vestidos. Podemos hablar de el hermano vino con sus vestidos sucios a la capilla, vino con la ropa sucia, ¿no? Y podemos decir, eso no tiene nada que ver con que él vaya a estar con los vestidos manchados delante de Dios. Sabemos que cuando hablamos de los vestidos limpios o manchados enfrente de Dios, hablamos de cuestiones de dignidad. No estamos hablando de si el hermano trae una mancha en su playera o si su playera en la presencia de Dios va a estar percudida porque le dio el sol. Te das cuenta cómo inmediatamente eso, cambian tan pronto hablamos de la cuestión celestial y también cuando hablamos de la cuestión terrenal tienen otro significado, son diferentes. Si es así o no lo voy a decir, simplemente creo que si tenemos estos otros ejemplos de cómo funciona en cuestión de las riquezas o de los vestidos, tiene sentido que también se pueda hacer un movimiento similar en este versículo. Ahora, el versículo más interesante para mí, sin embargo, es el versículo 9, porque el versículo 9 nos empieza a decir lo que Dios piensa al respecto. Y esto es muy importante, quiero que pongas muchísima atención, porque ya vimos lo que Jacob y Nefi nos decían sobre lo que los nefitas pensaban de los lamanitas. Decían, no, es que estos tienen una espiritualidad bien baja, o son deshonestos, son impuros, y aparte no nos gusta su color de piel. Eso es lo que Jacob y Nefi nos dice que los nefitas pensaban. Ahora, ¿qué es lo que pensaba el Señor? Que eso es lo más importante. Recuerda que las escrituras, esta frase es interesante, me acuerdo que una amiga me la enseñaba, me decía, la Biblia no es la palabra de Dios, decía ella, porque bueno, contiene parte de la palabra de Dios, pero también contiene palabras de otras personas y narraciones de otras personas. Tenemos que entender que el libro de Mormón es la historia de un pueblo. Vamos a leer lo que el pueblo pensaba, lo que el pueblo hacía, que no siempre estaba bien, pero también en el libro de Mormón vamos a ver lo que Dios les decía a ese pueblo, y es justamente lo que vamos a ver aquí en esta cuestión racial. Nosotros llegamos al versículo 9, súper importante, pon mucha atención en este versículo. Por tanto, os doy un mandamiento, dice Jacob, el cual es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios sobre el asunto. Que no los injuréis más a los lamanitas a causa del color oscuro de su piel. Esto es bien interesante porque hasta este punto quiero que notes que el Señor no había dado su opinión al respecto. Tú te puedes ir atrás en los versículos y no hay una opinión del Señor en cuanto a este tema y cuanto a cómo los nefitas debían comportarse por ello. Vamos a ver, te voy a aclarar este asunto. Cuando leemos segundo Nefi 5 dice que vino este color de piel para que no fueran atractivos para los nefitas, pero eso no quiere decir que el Señor les dijo a los nefitas, hey, no hay que sentirse atraídos por este tono de piel, eso no está en los registros, tiene sentido. Parece más bien que el Señor sabía de estas preferencias o incluso prejuicios de los nefitas, y entonces eso se dio en esa secuencia, no al revés. Espero que tenga sentido. Entonces el Señor está diciendo aquí, mi postura, mi palabra, mi mandamiento en cuanto a todo esto del color de piel y todo esto de los nefitas que no les gustan los lamanitas por su carácter, pero también por su color de piel. ¿Qué es lo que yo digo al respecto de lo que está haciendo mi pueblo? Estoy diciendo que no deben injuriarlos más por el color de su piel. Este es el mandamiento, esa es la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? Ahora, quiero que profundicemos un poquito más en esto, porque la palabra injuriar también puede ser interesante de analizar. La palabra, ¿dónde estoy? Porque no me aparece aquí mi nota. Aquí está. La palabra injuriar en el diccionario está definida como agraviar, ultrajar con obras o palabras. También está, la palabra agravio quiere decir ofender la fama o el honor de alguien. Entonces, cuando estamos hablando de injuriar, estamos hablando de ofender, ya sea con palabras o con hechos, la fama o el honor de alguien. La segunda definición de injuriar nos puede dar más luz al respecto, dice dañar o menoscabar. Y yo lo puedo vincular muy rápido a menospreciar. Básicamente el Señor está diciendo, hey, ¿quieren saber cuál es mi posición al asunto? ¿Quieren saber qué es lo que está pasando al respecto? Bueno, lo que estoy diciendo es que ustedes no deben menospreciar, no deben dañar, no deben ofender ni la fama, ni el honor, ni el nombre, ni nada de nadie debido al color de su piel. Ese es el mandamiento del versículo 9. Y es interesante que incluso en el versículo 8, cuando dice esta parte de, tal vez ellos van a ser más blancos que ustedes, eso es Jacob hablando. Incluso Jacob hace una pausa, para explicarte, te voy a decir cuál es la palabra de Dios hasta el respecto. O sea, mi opinión es que si tanto te importa la piel, cuidado, porque acaban ellos siendo más puros que tú, si es que la piel te importa tanto. Pero déjame te digo qué es lo que el Señor dice al respecto. Y ese es el versículo 9. Jacob dice, hey, este es el mandamiento, esta es la palabra de Dios. No es solo lo que yo te estoy diciendo, que te cuides, porque si te importa tanto las riquezas, déjame te digo que en el mundo venidero ellos van a ser más ricos que tú. Si te importa tanto el vestido, déjame te digo que los vestidos de ellos van a ser más bonitos que los tuyos. Ahora, te voy a
decir lo que el Señor dice al respecto. ¿Tiene sentido? Entonces Jacob está haciendo aquí una clarificación. Esto es lo que Dios dice al respecto del tema, ¿vale? Ahora, también valdrá la pena revisar el tema en inglés. Si vamos a la palabra original de injuriar, que es lo que Dios dice, no injuries a estas personas por el color de piel, ya no. La injuria viene de esta palabra, y espero pronunciada bien, revile, se escribe, revile, supongo que se pronuncia. Y el diccionario de Webster Dictionary, de nuevo el diccionario del tiempo de José Smith, el momento en el que se tradujo esta escritura, y vino a un idioma moderno. La definición de esta palabra es reprochar o tratar con un lenguaje de oprobio o de se me olvidó la traducción de esta palabra. Un segundo. Traductor, gracias, muy amable. Desdeñosa. Es que es una palabra difícil. Ni siquiera en español la ocupo tanto. Se me perdió la escritura. Aquí está. Entonces, ¿qué significa esta parte de injuriar? Significa de tratar a otra persona con oprobio o con desdén. Entonces el Señor dice, no puedes tratar a alguien con desdén, no puedes tratar a alguien groseramente por el color de su piel. Este es mi mandamiento, esta es mi palabra, eso no se hace. Ya sé que tú, pueblo de Nefi, aquí dicen las escrituras, no te agradan los nefitas por su color de piel. Déjame te digo que eso es una tontería, eso está mal. No debes tratar a alguien mal, no debes tratarlo de nuevo con desdén por el color de piel. Esa es mi voluntad, esa es mi palabra, ese es mi mandamiento. Aquí usa la palabra mandamiento. Jacob, el profeta, está usando la palabra mandamiento, no es un consejo, es un mandato. Ahora, esta palabra de revile también viene en algunas otras escrituras que creo que sería bueno tomar en cuenta. Principalmente viene en Mateo 5:11, donde la escritura dice, bienaventurados sois cuando por mi culpa os vituperen. Esa palabra que en nuestra Biblia en español dice vituperar o que os vituperen, es la misma, revile, que el Señor está ocupando aquí en Jacob 3:9, que dice, no injuréis a los lamanitas por su color de piel. Podríamos decir, no vituperen a los nefitas a los lamanitas por su color de piel. Vituperar en nuestro idioma, es decir, si lo decimos en español, es criticar o censurar con dureza a alguien o algo. Entonces el Señor también, en este sentido, nos está diciendo, no critiques, no juzgues, no censures, no hagas a un lado, no taches a nadie por su color de piel, así no va la cuestión. Ahora, para mí es importante esto porque ahora viene esta cuestión, ¿no? Que parece ser, como estamos estudiando las escrituras, que el Señor sabía que los nefitas no les agradaba mucho, no les era atractivo la gente con un tono oscuro de piel. Y en este momento los está reprendiendo por el asunto. No me importa qué tan atractivo te sea o no, tienes un deber de cómo tratar a las personas. Y se acabó, ese es el mandato, ese es como debe ser, esa es la vida cristiana. Te agrade la gente o no, ya está, ¿no? Pero creo que es importante, tal vez puedo ejemplificar cómo yo lo veo, lo entiendo, con un ejemplo muy simple y tal vez incluso burdo, pero creo que ilustra cómo creo que estamos entendiendo que las escrituras nos están contando la historia de lo que pasó con los nefitas y lo que el Señor les enseñaba. Cuando yo estaba en la prepa, había una chica que me gustaba mucho. No la conocía ni le hablaba, pero es de esas veces que sabes que alguien te gusta y solo ves a la persona por el pasillo y te pones nervioso, pero ni siquiera has hablado con la persona jamás. Bueno, había una chica así en la prepa para mí. Y recuerdo en una ocasión estar llegando a la prepa, no me acuerdo, era temprano, era la primera clase, pero no me acuerdo si me tocaba entrar muy temprano como a las 7 o nada, como a las 8 o 9, no sé. Pero el chiste es que voy entrando o voy yendo a la escuela y justo en la entrada está la chica fumando un cigarro. Y de alguna manera, solo ese gran atractivo que yo tenía por ella como que ya no fue tan fuerte en ese momento. De alguna manera como que no sé, no me gustó. No me gustó, no me fue tan atractivo, ¿no? Y todo de ella era muy atractivo, ni le hablaba. Pero el simplemente verla fumar como que, no sé, desvaneció en mí cierto atractivo. Y creo que todos nosotros tenemos cosas que nos atraen del sexo opuesto, incluso del mismo sexo. O sea, todos tenemos cosas que nos atraen. Pero hay cosas que nos como desatraen, ¿no? Puede ser el carácter, puede ser la manera en la que la persona trata a los demás. Todos tenemos cosas que no nos son atractivas. Ahora, ¿a qué punto voy con todo esto? Que por más que ya no me fue tan atractiva la chica, no significa que porque la vi fumar la voy a considerar una mala persona, no significa que la voy a tratar mal, no significa que es menos que nada, no significa que la voy a juzgar, nada. No significa nada. Viene esta parte donde podemos entender que, ok, hay cosas que puede que no te sean tan atractivas, pero esto no te da el derecho en absoluto de nada para con la otra persona.
Entonces, parece ser como estamos viendo las escrituras y cómo es que Nefi lo plantea, cómo es que Jacob lo plantea, cómo es que los dos dejan bien clarito estas dos, tiene que ver con carácter, tiene que ver con la piel, y después cómo el Señor les dice, basta de esto de juzgar y de tratar mal y de denigrar y de desdeñar y de censurar o criticar por el color de piel. Mi mandamiento es que estas cosas se acaben y ya. Entonces podemos ver que el Señor veía esta parte de, ok, mira, no me importa si te gusta o no, si te parece bonito, feo, lo que sea, no me importa, es un hijo de Dios y lo tratas como tal, y así debe de ser. Incluso deja el atractivo de lado, la lección para nosotros en el presente podría ser, te caiga bien o te cae mal, no importa, tienes el mismo mandamiento, amad a otros cual Cristo te ama, punto. Lo que aprendemos que para mí es interesante. Oh, no, espera. Tengo otro punto más que hacer. Benditas notas. Creo que, claro que cuando nosotros estamos aprendiendo este tema, y al menos como lo estoy viendo ahorita, que yo no lo había estudiado así tan meticulosamente, como qué dijo Nefi, qué dijo Jacob, qué está implicando esto, cómo se relacionan estas dos escrituras. Pero cuando lo vemos así, parece ser que entonces hay esta historia donde los nefitas no quieren estar cerca de los lamanitas por su carácter, en una parte, o su espiritualidad, pero también por su color de piel. Nefi lo dice, Jacob lo dice, y entonces llega el Señor y dice, no hay que hacer esto está mal, no debemos juzgar a otras personas por su color de piel, este es mi mandamiento, esta es mi palabra, no se hace esas cosas. Pero entonces nosotros pensamos, o sea, deberíamos entender entonces que los nefitas, la rama escogida que el Señor trajo a las Américas para mantener una simiente, como es una rama escogida, eran personas que discriminaban a los demás, como que los hacían a un lado por su color de piel. Bueno, no te voy a decir que esta es la interpretación definitiva, te estoy compartiendo lo que yo he aprendido y cómo estoy relacionando las escrituras y lo que a mí me parece que están diciendo. Yo no soy ninguna autoridad general, ni el profeta, ni nada. Las escrituras parecen decirlo así, al menos como espero que me haya seguido el hilo y tenga sentido, porque tiene sentido, lo he analizado, tiene sentido. Mi punto aquí es bien interesante porque cuando tú das la vuelta a la página, acabas de leer esa parte, das la vuelta a la página, es bien interesante que Jacob empieza a hablar acerca sobre las planchas. Empieza a decir, las planchas son pequeñas, bueno, no cabe mucho, tenemos que tener cuidado con qué escribimos, y lo estamos escribiendo para que nuestra posteridad lo tenga. Y en ese mismo momento, Jacob 4:3, estamos hablando de luego el siguiente capítulo de esto que estamos hablando. En este momento Jacob dice, grabamos estas planchas esperando que nuestros hijos las consideren para que sepan con gozo, no con pesar, ni con desprecio, lo que atañe a sus primeros padres. Y yo leí eso, en mi primera lectura rápida de las escrituras leí eso y dije, ¿por qué Jacob está hablando de desprecio? ¿Por qué hablar de desprecio? Las estás haciendo con amor, les vas a enseñar de Cristo, se lo estás dando por su salvación. ¿Por qué creerías que nosotros las recibiríamos con desprecio? Y entonces das una vuelta atrás y lees todo esto acerca de los nefitas no queriendo los lamanitas por su color de piel y porque no son tan rectos como ellos. Y ves al Señor teniendo que enseñarles que, oye, no se trata así una persona por su color de piel. Y entonces me imagino a Jacob, al menos yo personalmente, Braulio, al leer esto, me imagino a Jacob, así como Nefi diciendo no soy tan bueno para escribir como para hablar, o Mormón o Moroni cuando dice los gentiles se van a burlar de mis palabras, así me imagino a Jacob diciendo, híjole, estoy contando esta parte, estoy hablando del pueblo escogido del Señor, como un pueblo con orgullo, como un pueblo infiel a sus esposas y como un pueblo que todavía discrimina por cuestiones de color de piel. Oye, ¿vacío más vergüenza queremos dar? Me imagino a Jacob un poco apenado, él como el profeta, ¿sabes? O sea, te da pena, si estás a cargo de algo y ves que eso está mal, pues te da pena incluso contar lo mal que está algo que está a tu cargo. Puede ser una clase, puede ser una asignación, puede ser un barrio, lo que sea, cualquier cosa que te hayan asignado y está mal, te da pena, ¿no? Cuando la gente entra a tu casa y está desordenada, te da pena, está a tu cargo y está toda desordenada. Me imagino a Jacob viendo lo que escribió y diciendo, híjole, es bueno para la posteridad, va a ser bueno, pero espero que no me vean ni con pesar, ni piensen en nosotros con desprecio. Creo al menos que puede ser una de esas razones por las cuales Jacob escribe esto. Los estamos escribiendo con gozo, espero que los acerque a Cristo y espero que no reciban estas planchas, esta historia, con pesar ni con desprecio. Espero que conozcan lo que atañe a sus primeros padres con gozo. Porque ningún abuelito es perfecto, ningún papá es perfecto, ningún bisabuelo, ningún tatarabuelo y ningún tataranefita es perfecto.
¿Podemos verlo como un gran mal que tuvieron? Sí, igual que el orgullo, igual que la infidelidad. La cuestión racial está fea. Pero creo que si Jacob nos está enseñando algo aquí es, uno, no importa cuán escogidos seamos, podemos acabar siendo muy malos. Dos, el Señor vuelve a enseñarnos cuál es su norma al respecto en cuanto al orgullo, en cuanto a la infidelidad y en cuanto a las cuestiones raciales. Su norma es clara, su palabra es clara y su mandamiento es preciso. No me importa si te cae bien la persona, no me importa si te es poco atractiva, no me importa los prejuicios que tengas, te los quitas, porque todos son hijos de Dios y los debes de tratar como tal. Ahora, regresando a otros temas que también es bien importante para mí que toquemos acerca de estos capítulos del libro de Jacob. Hay un error, un problema, un mal que nos puede pasar o que podemos cometer aquellas personas que seguimos al Salvador, que vivimos el Evangelio, que queremos esforzarnos por allegarnos más a Dios. Y este problema lo describe Jacob en Jacob 4:14, hablando de un pueblo muy particular, un pueblo que es el pueblo elegido del Señor, es el pueblo que Dios dijo, quiero traer este pueblo cerca de mí, etc. Entonces, todos los que estemos pensando en nosotros somos los llamados, queremos ser los escogidos, pues tenemos mucha relación con ese pueblo. El versículo 14 dice, pero he aquí los judíos fueron un pueblo duro de cerviz y despreciaron las palabras de claridad y mataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender. Y aquí viene la parte clave que es el punto de nuestro aprendizaje de esta lección. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan. Nota esta parte que es importante, hay una secuencia de 3 cosas. 1. Hay ceguedad que vino por causa de traspasar lo señalado. Por lo tanto, traspasaron lo señalado, cayeron en ceguedad y entonces por eso es menester que caigan. Entonces es una secuencia en orden, o sea, ¿sabes? Traspasas lo señalado, caes en ceguera y después tropiezas. Ahí está. Entonces queremos saber, no queremos tropezar, no queremos andar en ceguera espiritual. ¿Qué es esto de traspasar lo señalado? Que este pueblo, que era el pueblo escogido del Señor, ¿cómo es que simplemente empezaron a caer en esto? ¿Qué es eso de traspasar lo señalado para que a mí no me suceda? En la Liaona de marzo de 2003 hay un discurso que te recomiendo que leas porque aquí no vamos a analizar por completo, pero vamos a tocar los puntos más importantes, pero te recomiendo que leas. Se llama Traspasar lo señalado del elder Quentin L. Cook de los 12 apóstoles. En este discurso, el elder Cook hace una introducción a esta manera de entender qué significa esto de traspasar lo señalado y dice lo siguiente. Hoy día existe la tendencia en algunos de nosotros de traspasar lo señalado en vez de mantener un testimonio de los principios básicos del Evangelio. De aquí entrada ya nos está hablando o nos está dando a entender que traspasar lo señalado tiene que ver con querer ir mucho más allá siempre de los principios básicos. Es decir, están los principios básicos y nosotros queremos ir dando vueltas por allá, no sé. Bueno, pero aquí lo interesante de esta parte del discurso es que el elder Cook nos va a dar 4 ejemplos de qué significa hoy en día traspasar lo señalado. Él empieza diciendo, hacemos esto de traspasar lo señalado cuando 1. Sustituimos las verdades del Evangelio con las filosofías de los hombres. Esto tiene que ver con cada vez que hay cosas que vienen de la gente, del mundo, de cualquier lado, menos de Dios, y simplemente las reemplazamos por la doctrina, por las cosas que vienen de Dios. Específicamente dice las verdades del Evangelio. Ahora, para mí es importante aclarar que esto no quiere decir que no hay cosas que la gente pueda descubrir que sean buenas. De hecho, como dice el presidente Nelson, nosotros creemos en la verdad, no importa si viene de la revelación de Dios por medio de un profeta o de un laboratorio científico. De donde venga, la verdad es verdad. Entonces, aquello que sea bueno, de buena reputación, digno de alabanza, virtuoso, a eso aspiramos, venga de donde venga. Sin embargo, cuando nosotros tomamos estas filosofías de los hombres, que puede haber cosas que los hombres piensen y sugieran y etcétera, que pueden ser buenas, pero cuando nosotros reemplazamos las verdades del Evangelio, fíjate eso, no vemos como algunas cosas que amigos fuera de la iglesia nos han dicho que es como, oye, esto me ayuda y me ayuda a ser incluso una mejor persona dentro del Evangelio. No, estamos hablando de ideas que van a reemplazar las verdades. ¿Tiene sentido? Eso es traspasar lo señalado. Eso es lo que el elder Cook nos está diciendo. No significa que no debemos escuchar las opiniones de otros o que todo lo que piensan los demás está mal. No. Significa que tenemos que tener cuidado en tomar esto y reemplazar las verdades básicas y fundamentales del Evangelio. Eso es traspasar lo señalado. 2.
cuando nos volvemos fanáticos en lo que respecta a algún punto en particular del Evangelio. Y esto es bien interesante, porque el Elder Cook no está diciendo cuando te vuelves fanático del Evangelio, dice cuando te vuelves fanático de un punto en particular del Evangelio. En el manual de la enseñanza, el llamamiento más importante, hay una cita de Joseph Fielding Smith que habla acerca de la enseñanza en cuanto a que habemos maestros en el que nos centramos solo en un principio. Solo en un principio y decimos, él decía, cuidado con decir, esto es lo más importante del Evangelio, este es el principio más importante. Él decía, cuidado con eso porque regularmente no es cierto, ¿no? Hay muchos principios importantes, hay muchas cosas y poner principios sobre otros para que nuestro discurso o nuestra clase suene mejor no es la mejor idea, él decía, ¿no? Y de hecho, el presidente Packer también tenía una cita parecida. El presidente Packer, creo que en ese mismo manual, de hecho, él decía que no es cierto, en el manual de antes, el que tenían los misioneros antes de irse a la misión, llamados a servir, creo que se llamaba el manual. Pero bueno, este manual que ya no lo tenemos, pero en ese venía esta cita del presidente Packer, si no mal recuerdo. Y el presidente Packer decía, el evangelio es como un piano, imagina un piano, tiene muchas teclas. Dice, habemos maestros que solo nos gusta tocar una tecla, o 2, máximo 3 teclas, o 5 ya. Y esas 5 teclas son las que siempre tocamos. Y dice, para tocar la melodía del evangelio, necesitamos todas las teclas, no podemos solo usar 2 o 3. Y a veces nos pasa, ¿no? Todos conocemos a aquel hermano o hermana que siempre sabemos que cuando va a hablar de algo, ¿no? De eso en específico. Será la humildad, será la historia familiar, no sé, como que siempre hay un tema que es como, siempre va a hablar de ese tema. Ahora, tiene sentido porque a mí me ha tocado ver muchos hermanos asignados a historia familiar que casi todos los comentarios que hace son de historia familiar. Y es muy divertido ver eso. Es muy chistoso para mí. Bueno, o sea, no chistoso como burlón, sino me parece divertido que el hermano ya se clavó tanto en la historia familiar que todo lo comentario en la clase, lo que comenta en la clase va a ser eso. Pero eso no necesariamente está mal en el sentido de que tienen un llamamiento. Cuando a ti te llaman a historia familiar, deberías empaparte del tema. Si a ti te llaman con las mujeres jóvenes, deberías empaparte del tema, enamorarte del asunto y consagrarte al tema, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante que nos está diciendo el Elder Cook es cuidado con poner un principio del evangelio sobre todos. O sea, como decir la humildad es más importante que la fe. No, la fe es más importante que la caridad. No, pero la caridad, ¿sabes qué? Es más importante que la autoridad del sacerdocio. Y así, nos podemos ir por todos lados y el Elder Cook dice, cuidado, si nosotros estamos poniendo un principio del evangelio por encima de todo, si nos estamos volviendo fanáticos de este principio sobre todo lo demás, eso es traspasar lo señalado. Tenemos que ver que todo trabaja en armonía en el evangelio como el Elder Packer lo enseñaba. Tercer ejemplo de cómo podemos traspasar lo señalado, cuando buscamos hazañas puramente simbólicas a expensas de la consagración diaria. El Elder Cook cuenta que él tiene su abuelito, su bisabuelo, algo así, que fue de estos pioneros que ayudó a los demás a cruzar por los lagos o ríos congelados y los cargaba. Y el Elder Cook decía, uy, eso es consagración, mira qué, mira qué disposición a sacrificarse, yo necesito hacer algo así. El Elder Cook dice, con el tiempo me di cuenta que no es así. O sea, la consagración diaria es lo que pesa, no los actos grandes, heroicos. Y él de hecho menciona, dice, hay hermanos que dicen que se comprometerían más con la iglesia si les dieran un llamamiento más importante. Entonces él dice, no, eso es traspasar lo señalado. Si tú estás esperando una gran hazaña para realmente consagrarte en lugar de ver la consagración diaria que puedes tener, eso es traspasar lo señalado. El cuarto y último ejemplo que da el Elder Cook es poner las reglas por encima de las doctrinas. Cuando nosotros, es importante pensar en esto, la diferencia es bien precisa. Hay doctrinas, es decir, hay verdades y hay reglas que nos ayudan a vivir esas verdades. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, tal vez, sí, creo que esto funciona. Una vez estábamos preparando un coro, íbamos a hacer un coro, nos habían pedido los Haas para hacer la conferencia de Estaca, que se estaba acercando, nos pidieron ayuda, y bueno, le pidieron ayuda a una amiga me la pidió a mí, y yo pues ya fui a ayudar. Y entonces, en este momento estábamos revisando, el domingo estábamos entre 2 o 3 canciones que queríamos hacer, no estábamos seguros, estábamos ahí en la oficina del secretario escogiendo, y al final que escogimos la canción dijimos, perfecto, hay que traer la partitura, ya está. Entonces buscamos la partitura y la encontramos en un lugar que estaba a la venta. Y recuerdo que pues ya mi amiga dijo, bueno, la vamos a comprar, pero se quedó pensando por un segundo, me volteó a ver y dijo, ¿estará muy mal si la estamos comprando en domingo? Y yo le dije, bueno, yo lo pienso así. Las razones por las que no compramos en domingo tienen que ver, 1,
para no hacer trabajar a otros, porque no trabajaréis en el día de reposo, dice el mandamiento. Y 2, que no está tan escrito así en Éxodo, pero que me lo han enseñado a mí, es para enfocarnos en el Señor. Como no estamos pensando en hacer compras, estamos enfocados en el Señor. Entonces esas son las 2 cosas por las que yo he aprendido, las razones, las verdades básicas de por qué hacemos lo que hacemos. O por qué vivimos una regla, ¿no? Y entonces le dije, bueno, y en esta ocasión es un PDF que se nos va a enviar automáticamente, no estamos haciendo trabajar a nadie. Y 2, la razón por la que lo estamos haciendo no es por alguna cosa de nosotros, sino para el coro. Así que en mi perspectiva no hay ningún problema con eso, porque hay las verdades que nosotros sabemos y después viene la regla. No es la regla y las verdades no nos importan. Entonces las verdades tienen que ver con eso. Espero tenga sentido. Ella dijo, perfecto, compramos la partitura. Espero que tenga sentido y tal vez es un ejemplo muy burdo de nuevo, pero para mí es un ejemplo muy, muy sencillo que puede ilustrar el punto de cuáles son las verdades, cuáles son las razones, y las razones tienen más peso que la regla. Las razones sostienen la regla, no la regla las razones. Y hay que ver mucho en nuestra obediencia, en lo que vivimos, lo que hacemos. Hay que tener muy claro en nuestra vida cuáles son las reglas y cuál es la razón por la que esas reglas existen, porque es más importante la razón que la regla misma. ¿Tiene sentido? Y eso es lo que dice el Elder Cook. Cuidado, porque si invertimos y ponemos por encima la regla que el motivo, entonces vamos a perdernos. El Elder Bednar tenía un mensaje parecido. Él hablaba acerca de la orientación familiar en ese tiempo y hablaba de que a veces olvidamos que el porqué de la orientación familiar, que tiene que ver con ministrarnos, servirnos, amarnos, velar los unos por los otros, y acabamos centrándonos en cuántas visitas hiciste al mes. Hiciste 2, o hiciste 1, o hiciste ninguna, y al final todo se resumía en cuántas visitas hiciste. Y es como, espérate, están las visitas, que es lo que hacemos, y está el por qué lo hacemos. Y el por qué lo hacemos es lo importante, no solo el que hacemos y cuántas visitas hacemos. Es como, y bueno, el presidente Nelson entiende eso tan perfectamente que por eso hemos tenido esos cambios, no decir, bueno, ya no vamos a hablar así de tanto de la regla, vamos a hablar del principio, de la base, de lo que estamos haciendo, y vamos a hablar de esto ya no de visitas, vamos a hablar de ministración, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante. Estos son 4 puntos, los voy a repasar rapidísimo. 1, sustituir verdades del evangelio por filosofías de los hombres. 2, cuando nos volvemos fanáticos de un solo principio del evangelio. 3, cuando buscamos hazañas y cosas de renombre en lugar de la consagración diaria. Y 4, cuando ponemos las reglas por encima de las doctrinas mismas. Y es bien importante esto porque el Elder Cook nos está dando 4 cosas que tenemos que cuidarnos para no caer en este problema que Jacob nos está diciendo. Que recordemos, primero viene traspasar lo señalado, después viene la ceguera y después viene menester caer. O sea, es menester que caigamos y eso nos pasa. Entonces, no queremos caernos, no queremos andar en ceguera. Entonces, estos 4 puntos es importante que los tengamos presentes para cuidarnos de no traspasar lo señalado. Ahora, hablando de traspasar lo señalado, viene un tema justamente muy interesante porque incluso en el servicio y el interés que damos como cristianos a otras personas, podríamos pasarnos de la raya y acabar tropezando nosotros mismos por interesarnos de más. Cuando nosotros leemos Jacob 2, estamos leyendo sobre un profeta que está interesado en su pueblo, que está preocupado porque era este pueblo recto y ahora se ha vuelto este pueblo que tiene orgullo, fornicación, malas cosas, ¿no? Entonces él está diciendo, ok, necesito ayudar a este pueblo. Y en el versículo 3 del capítulo 2 de Jacob leemos, y vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento, pero hoy me agobia el peso de un deseo y un afán mucho mayor por el bien de vuestras almas que el que hasta ahora he sentido. Ahora, regularmente nosotros podemos decir, tal vez vamos a una conferencia, una reunión de liderazgo, o tal vez una conferencia de estaca, estas que son sábado por la noche, que regularmente nos animan mucho a servir y a salir, y sí vamos a levantar esta estaca. Y a veces podemos usar esta escritura como para expresar, porque sentimos exactamente lo mismo que Jacob. Decimos, pues bueno, he trabajado en mi oficio, sin embargo, hoy me agobia el peso de un deseo y un afán mucho mayor por el bienestar de las almas de mis hermanos, ¿no? Y entonces salimos y nos interesamos y es perfecto, está muy bien. Hay que interesarnos en los demás, todos necesitamos de vez en cuando un jalón de orejas o alguna sesión de conferencia o alguna escritura o algo que nos recuerde, hey, tenemos deberes, debemos mejorar en lo que estamos haciendo. Sin embargo, la parte en donde se pone interesante esto es cuando nos damos cuenta que también puede haber un punto donde, no quiero decir excedemos, pero traspasamos una línea de interés, una línea de preocupación donde acaba siendo
malo no solo para otra persona o los demás, sino también para nosotros mismos. Y eso es justamente lo que Jacob experimenta en estos capítulos, porque mira, el versículo 2 es claramente Jacob diciendo, me he preocupado mucho por ustedes, pero ahora me preocupo más y entonces quiero trabajar más y quiero darles más atención. Sin embargo, si nosotros avanzamos un poco más, al capítulo 4, el versículo 18 específicamente, encontramos algo que para mí ha sido bastante fascinante. Y recuerdo plenamente en una lección de instituto que me enseñaban esto. Viene Jacob y les está explicando acerca de los judíos y que los judíos van a rechazar a Cristo, pero que de todas maneras Él los puede traer de vuelta al redil, pueden regresar con Dios, etc. Y les dice cómo es que esto puede suceder, cómo es que puede Cristo ser la piedra angular de estas personas que lo rechazaron. Y entonces en el versículo 18 justamente que les va a explicar esta gran alegoría o esta gran parábola de la viña y ese capítulo de Jacob 5 que es grandísimo y con un buen de simbolismos, les va a explicar un misterio muy importante, ¿vale? Ese es mi punto. Antes de explicarles este misterio muy importante con el cual va a explicar el plan de Dios para toda la humanidad en este planeta en cuanto a cómo está haciendo las cosas, cómo va a llevar a cabo todo y cómo pretende salvarnos a todos, Jacob dice en el versículo 18 antes de eso, he aquí, amados hermanos míos, os aclararé este misterio, a no ser que de algún modo se debilite mi firmeza en el espíritu y tropiece por motivo de mi gran ansiedad por vosotros. Esto es bien interesante, muy interesante, porque Jacob está diciendo, voy a explicarles acerca de cómo Dios pretende salvarnos, voy a explicarles cómo es que a pesar de que las personas despreciaron o desprecian al Salvador, todavía pueden venir a Él. Eso es una doctrina hermosa, no solo estamos hablando del arrepentimiento de males, horrores o pecados que cometí, estamos hablando de yo haber rechazado a Cristo y después poder regresar a Él, volver a ser injertado en la buena planta. Va a explicarnos cómo podemos ser salvos y esta alegoría nos incluye a nosotros. Pero Jacob está a punto de explicar esto que es bastante sagrado, sublime, hermoso, que demuestra el amor y el interés de Dios por todos nosotros. Y Jacob dice, me preocupa, te lo quiero explicar, pero tal vez no pueda explicártelo porque tal vez me debilite en mi firmeza en el espíritu y tropiece por motivo de mi gran ansiedad por ti. Estoy tan preocupado por ti que me preocupa, es mucha preocupación ya. Estoy tan preocupado por ti que me preocupa que simplemente eso me haga ya no lograr tener la sintonía adecuada con el espíritu, dar el mensaje de la manera que debería de hacerlo. Simplemente Jacob se da cuenta que esa preocupación llevada a un extremo podría simplemente distanciarnos del espíritu, porque piensa en esto, o sea, podríamos preguntar, pero ¿cómo puede ser que la preocupación por otras personas nos lleve lejos del espíritu? Si eso se supone que es lo que debemos de hacer como gente cristiana, preocuparnos por los demás, amarlos, interesarnos en ellos. Creo que es interesante pensar que la preocupación, si bien no está totalmente opuesta, está algo opuesta a la fe. Si bien la preocupación no es duda de que algo puede ir bien, es una preocupación de que tal vez no salga bien. ¿Estás de acuerdo? Entonces creo que el hecho de debemos tener cierto interés, creo que deberíamos ocupar más la palabra interés que preocupación. Creo que si podemos tener interés por los demás es excelente y es bueno y es necesario y debemos hacerlo. Pero si pensamos en preocupación, ansiedad, que es lo que Jacob está, ya estoy preocupado, ya estoy, ¿sabes? Creo que debemos de recordar que esta obra es de Él. Porque si estamos tan preocupados porque esto pueda salir mal, tal vez estamos olvidando que Él está a la cabeza de esta obra. Que antes que ser un hijo nuestro, era un hijo de Dios. Y lo sigue siendo. Que antes de estar a nuestro cuidado, está el de Dios. Y mucho más de lo que yo podría hacer, lo puede hacer Dios. Esto no significa que yo me voy a hacer para atrás y no me importa. No, significa que debo dar mi mejor esfuerzo y no debo de andar ansioso o preocupado. Debo de interesarme, pero saber que estamos en las manos de Dios al final y que esta es su obra y Él sabe hacerla y sabe el tiempo que toma y sabe la paciencia que necesitamos con las personas y sabe el momento de cada quien. Creo que por eso Jacob dice que tal vez estoy tan preocupado por ti que pierdo el espíritu al tratar de enseñarte esto, porque tal vez voy más por mi preocupación y lo que quiero que pase en lugar de saber que debo de confiar en el espíritu
y que esa lección debe ser guiada por el Espíritu, mis esfuerzos deben ser así y debo de actuar con prudencia, con calma, con amor, con longanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una lección fascinante para mí. Jacob nos dice, cuidado con la preocupación. Bueno, no nos dice, pero en su misma experiencia se dice a sí mismo, hey, voy a tener cuidado porque la ansiedad y preocupación por las personas puede hacer que me desconecte y al final crea que yo sé hacerlo mejor que el Espíritu, que yo sé hacerlo mejor que Dios, que yo sé hacer la mejor. Es mi responsabilidad. Si no lo hago yo, no va a funcionar. Es como, no. Da tu mejor esfuerzo, busca la guía del Espíritu. El Espíritu a veces te impulsa a trabajar mucho en esto, a veces con más moderación y a veces a enfocarte en algunas otras cosas, dando paciencia a este otro asunto. Creo que a medida que no nos preocupamos por los demás, sino nos interesamos por los demás y dejamos de lado la ansiedad que nos puede dar la situación de otros, creo que en ese momento estamos más preparados y de hecho estamos más escuchando y siguiendo el Espíritu, lo que Dios necesita que hagamos y en una mejor posición para ser mejores herramientas en las manos de Dios. Ahora, este principio de la paciencia es lo que nos lleva a nuestra siguiente lección. Cuando nosotros queremos lograr algo grande en la vida, es importante notar la manera de Dios de hacer las cosas y entonces incorporar esa manera a nuestra manera de hacerlas también. En el libro de Mormón, Jacob 4, versículo del 1 al 2, nos enseña acerca de un modelo importante que deberíamos implementar en nuestra vida si queremos lograr cosas grandes. Jacob escribe, ahora viene aquí, aconteció que yo, Jacob, había ministrado mucho a mi pueblo de palabra, y no puedo escribir sino muy pocas de mis palabras por lo difícil que es grabar nuestras palabras sobre planchas. Y sabemos que lo que escribamos sobre planchas debe permanecer, mas lo que escribamos sobre cualquier otra cosa que no sea planchas ha de perecer. Pero podemos escribir sobre planchas unas cuantas cosas para nuestros hijos y nuestra posteridad, etcétera, etcétera. Lo que Jacob nos está hablando aquí es de los materiales en los que escribían. Había materiales donde se podía escribir, pero se iba a desvanecer, tarde o temprano eso se iba a arruinar, y había planchas. Y aquí era difícil escribir. Vamos, aquí va lo valioso porque va a durar, pero es difícil de escribir en él. Ahora, esto trae trae dos principios muy interesantes. Uno, el primero tiene que ver con que Jacob tenía que seleccionar qué era lo valioso que él quería que permaneciera para mucho tiempo. Y él tenía que seleccionar solo aquello que valía el espacio y el esfuerzo de las planchas. Entonces, estas dos cosas son, uno, ¿cuáles son las cosas importantes que necesitan estar bien hechas? Y dos, esas cosas que van a quedar bien hechas van a costar trabajo hacerlas. Permíteme ilustrar esto con una historia. Cuando estaba yo tomando este curso de preparación para el matrimonio eterno en instituto, estábamos hablando acerca de el noviazgo y de la etapa antes del matrimonio y de cómo debía salir eso. Y el maestro nos hablaba acerca de Brigham Young. Brigham Young llegando a Utah, estando construyendo un templo, y nos contaba esta historia de que pasaron 9 años. Recuerda que era bien difícil construir, tuvieron que hacer el hoyo, tuvieron que traer la piedra de otro lado. Es un relajo que les tomó mucho tiempo. Pero después de 9 años, llega la persona encargada, no me acuerdo si era arquitecto, ingeniero civil, no me acuerdo, pero llega la persona encargada con Brigham Young y le dice, bueno, presidente Brigham, después de 9 años de trabajo, el cimiento del templo está listo. Eso sí, el templo va a tener que ser un poco más chiquito porque esos cimientos no van a aguantar un templo tan grandote como el que pensamos, pero va a quedar muy bonito. Y Brigham Young le dijo, bueno, si no va a aguantar el templo que diseñamos, tenemos que quitar todo y volverlo a hacer. Y te imaginarás la cara del hermano, ¿no? Diciendo, hermano Brigham, esto nos tomó 9 años, ¿cómo que lo quitemos y lo volvamos a hacer? Pero Brigham le enseñó a este hermano, y de lo que recuerdo que nos contó este maestro, es lo que decía Brigham es, este templo va a llegar al milenio, y va a durar todo el milenio. Así que si va a durar todo este tiempo, tenemos que hacerlo bien. No me importa si tenemos que quitar los cimientos, volverlos a hacer, y nos tome otros 9 años. Lo vamos a hacer, porque el templo debe durar hasta que regrese el Señor y todo el milenio. Ahora, esta lección, el maestro de instituto la ocupaba para hablar del matrimonio y nos estaba enseñando a nosotros, si este matrimonio va a durar hasta que venga el Salvador, va a durar el milenio, va a durar la eternidad, tiene que estar bien hecho. Tiene que tener buenos cimientos.
Y él nos hablaba acerca de los peligros que a veces tenemos cuando llevamos bastante tiempo construyendo algo y decimos, híjole, es que llevo 9 años haciendo esto y ahora tirarlo y volver a empezar. Claro que cansa, claro que no queremos hacerlo. Pero él nos enseñaba eso. No importa, si es para el Señor, si va a ser eterno, entonces debe de quedar bien, ¿no? Es la misma lección que Jacob nos está diciendo. Si esto va a perdurar, debe de ser lo mejor de lo mejor, pero eso tiene que quedar en planchas, tiene que quedar bien, y va a ser difícil, va a costar trabajo, y me toma muchísimo tiempo escribir en planchas. Jacob lo dice, no puedo escribir sino muy pocas palabras por lo difícil que es grabar nuestras palabras en planchas. Fíjate que hay otros profetas del libro de Mormón que dicen, no hay mucho espacio. Jacob no se queja del espacio. Jacob dice, está bien difícil escribir, es bien pesado. Entonces lo que aprendemos es que las cosas bien hechas, las cosas que van a durar por mucho tiempo, como el templo, como las planchas, toman tiempo, toman esfuerzo. Y a veces, tal vez espero a Jacob no le pasó, que escribió una página, se dio cuenta que estuvo mal escrita, pues ni modo a fundir el metal otra vez. Pero en el caso de Brigham Young, y lo que nos enseñaba este maestro en la clase de instituto, es no tengas miedo de decir, quita estos 9 años de trabajo y volvamos a empezar. Y él nos decía eso. Hay veces en las que estás en una relación y tal vez ya llevas 2 años y tal vez sabes que ahí no es, pero híjole, volver el problema de cortar los sentimientos, volver a enamorarte es muy difícil y a veces solo no estás dispuesto a hacer ese tipo de cosas. Y él nos decía, muchas veces las personas saben que el cimiento no es el adecuado. Saben que el cimiento no es suficiente para construir lo que el Señor les enseñó que debían construir. Pero hay personas que no están dispuestas a quitar los cimientos. Y esto es interesante para mí. Yo lo he visto en algunas personas. Recuerdo la historia de un chico que definitivamente decía que la chica no era para él, pero había pasado 5 años, me parece, con ella, y él decía que si la dejaba ahora todo sería una pérdida de tiempo, así que mejor ya casarse con ella. Y en mi mente yo ya había aprendido esta lección y decía, o sea, para no perder 5 años de tu vida, ¿quieres arruinar el resto de tu vida? ¿Es tu plan? ¿En dónde eso es un buen trato? Mejor toma la pérdida de 5 años y avanza. Y ahora, esto lo he abordado mucho como desde la parte del noviazgo, porque es como yo aprendí esta lección en esa clase, pero también se puede vincular mucho con otras etapas de nuestra vida. Puede ser la carrera, puede ser espiritualmente, ¿sabes? Confesar un pecado cuando nosotros llevamos una muy buena carrera espiritual es difícil. ¿Sabes? A algunos les ha pasado, están en la misión y es como, lo confieso, no lo confieso, pero me van a regresar a casa, vamos a quitar los cimientos, vamos a volver para atrás. Pues Brigham Young diría, sí, lo que sea necesario, ¿no? Se supone que esta conversión, que esto que estamos construyendo es para la eternidad, entonces quita los cimientos sin miedo. Puede ser a las personas que han afrontado un divorcio, ¿no? Han construido algo, tal vez tienen hijos y entonces es quitar los cimientos, quitar algo y decir, bueno, vamos a empezar otra vez. Y da miedo y volvemos a tener el terreno vacío, ¿no? Para el templo. Pero hay decisiones que son así. Creo que todos podemos aprender muchísimo de Brigham Young diciendo 9 años, pues que nos tome otros 9 años, pero el templo debe de quedar bien, es nuestra eternidad. Y entonces cuando estamos hablando de este tipo de principios, de este tipo de decisiones, de este tipo de acciones, es importante recordar que el tiempo que nos haya costado algo no... Vamos, los cimientos debemos estar dispuestos a cambiarlos y muchas veces, casi siempre, lo que vale más la pena es lo que lleva un buen de tiempo. A veces quitar los cimientos otra vez. Jacob nos lo enseña aquí. Es bien difícil escribir en planchas, pero dime si no estás agradecido que tomaron el tiempo de escribir en las planchas y que no estuvo escrito en papel, porque no lo tendríamos. En la vida hay momentos bien complicados, bien difíciles, hay momentos duros, hay momentos donde tenemos que arrancar 9 años de nuestra vida para atrás. Pasa. Pero lo genial de tener una perspectiva eterna es saber que 9 años es nada comparado por lo que ganas en toda la eternidad. Lo que le pasaba a este amigo que te digo, 5 años con esta chica y decía, no, pues me caso con esta persona, sería un desperdicio de tiempo. Es como, no, vas a arruinar todo lo que sigue solo por no querer quita los cimientos, no tengas miedo, es difícil, yo lo sé. Pero si algo puede enseñarnos Brigham Young y Jacob, es que si es eterno, vale toda la pena del mundo, y sean 2, 3, 5 o 9 años, vale la pena empezar de nuevo. Si es que esto es bueno, es para la eternidad, bueno, entonces debe de salir bien.
Ahora, con todo esto de desarmar cimientos, con todo esto de problemas muy grandes, traspasar lo señalado, el deber de tener paciencia para construir algo y tener paciencia para volverlo a quitar y volverlo a construir. En nuestra vida muchas veces esos momentos donde destruimos cosas. En esos momentos en la vida donde destruimos cosas o algo se destruye, como puede ser un matrimonio en nuestras carreras, algo espiritualmente en nuestras vidas que pues ya se rompió, ya tenemos que dar pasos para atrás o al menos así se sienten. Hay muchos momentos en la vida que pueden ir mal y que nosotros podemos sentirnos súper lejos de Dios, nada amados por Dios, simplemente súper distanciados de Él. Y en este momento está esta escritura en el libro de Jacob que nos enseña a navegar esos momentos incluso difíciles. En el caso de los nefitas, tenían esta circunstancia donde había orgullo, donde había esta parte de la infidelidad, ¿no? Estamos hablando de desgarrar una familia en este caso. Jacob nos enseña acerca de la paz y de lo que podemos obtener incluso en esos momentos difíciles. Jacob 3, versículos del 1 al 2. Mas he aquí yo, Jacob, quisiera dirigirme a vosotros los que sois puros de corazón. Confiad en Dios con mentes firmes, y orad a Él con suma fe, y Él os consolará en vuestras aflicciones, y abogará por vuestra causa, y hará que la justicia descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. Creo que aquí es bien importante porque Jacob dice los que sois puros de corazón. Creo que es bien importante entender la diferencia entre puro de corazón y perfecto. No está hablando aquí de los que jamás pecan, los que jamás cometen un error, los que jamás se enojan, los que jamás tienen bajones espirituales. No. Está hablando de los puros de corazón. Eso tiene que ver con lo que está aquí adentro, con lo que tú sabes, con tus intenciones, con lo que solo tú y Dios conocen y nadie más, ¿ok? No solo con tus acciones, no solo con tu comportamiento, no, con lo que realmente hay aquí adentro. Jacob le está hablando a ellos que tienen una buena intención aquí. Incluso aunque no haya podido materializarse del todo o hayan cometido muchos errores. Incluso hay personas que hemos cometido grandes errores y en ese momento nuestro corazón se quiebra y decimos, ¿por qué lo hice? Ojalá no lo hubiera hecho. Bueno, eso también refleja parte de la pureza de corazón que se arrepiente y que está dispuesto a ser contrito y volver al Señor, ¿no? Entonces nos está hablando a todos, no solo a los, no está hablando a los perfectos ni a los que jamás han pecado, está hablando a los que tienen un corazón que quiere seguirlo intentando, que está luchando, que a veces un golpe de la vida en cuanto a cuestiones financieras, en cuanto a cuestiones familiares, en cuanto a cuestiones espirituales, simplemente le ha dado un buen golpe a la vida o sus mismas acciones y decisiones nos han llevado ahí, pero el chiste es que nuestro corazón quiere seguir, quiere ser puro. Jacob le dice a todas estas personas, versículo 2, «Oh todos vosotros que sois de corazón puro, levantad vuestra cabeza y recibid la placentera palabra de Dios, y deleitaos en su amor». Y esta es la parte que me fascina, la que Jacob dice justo aquí, «Pues podéis hacerlo para siempre si vuestras mentes son firmes». Yo leí esta escritura y dije, espérate, creo que fue de las primeras que subrayé diciendo, aquí hay algo bien interesante. Jacob te dice, levanta la cabeza, recibe la palabra de Dios, deleítate en su amor. Pero lo fascinante es cuando dice, pues podéis hacerlo para siempre. Ok, tiene sentido que siempre pueda levantar la cabeza. A veces me siento desanimado, a veces no quiero levantarla, pero Jacob dice, siempre podéis hacerlo. Y entiendo que podrá recibir la palabra placentera de Dios, siempre será un gusto, es una belleza su palabra. Pero Jacob dice también, deleitaos en su amor, y dice que siempre lo podemos hacer, y hay momentos en la vida donde, ok, sí nos podemos deleitar en las palabras de Cristo, pero tal vez levantar la cabeza y deleitarnos en el amor de Dios no es tan sencillo, no es como que siempre lo puedo hacer, ¿o sí? Bueno, parece Jacob dice que sí, de alguna manera. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque hay veces que no se siente así. No se siente que podamos levantar la cabeza y solo deleitarnos en que Dios nos ama. Es como, en especial en esos momentos difíciles, cuando la vida es tan dura que o nosotros hemos sido tan malos que decimos, ¿realmente Dios me amará? Porque he sido muy malo o porque la vida me está tratando muy mal. Entonces Dios seguramente no me ama tanto porque, oye, ¿ya viste cómo me está yendo?
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Jacob dice que siempre podemos hacerlo si nuestras mentes son firmes. ¿Qué significa eso de que nuestras mentes sean firmes? Por lo menos a mí vienen dos ideas a la mente. La primera tiene que ver, y tal vez voy a leer mi nota para no divagar mucho. Dice aquí, primeramente, por un lado pienso en la firmeza mental que se necesita para confiar en alguien más, en su carácter y en su amor. No estoy seguro de que podamos sentir el amor de Dios si no confiamos en dicho amor. Y en aquellas dificultades que menciona Jacob, tiene todo el sentido del mundo que lleguemos a dudar de si ese amor es real. Esto que escribí me pareció muy interesante la idea que estaba pensando yo. No estoy seguro si podamos sentir el amor de Dios si no confiamos en primer lugar en que ese amor exista. Es como, no sé, ¿sabes? O sea, vivir, es como tienes que creer en Dios para poder experimentar lo que es y quién es. Y, ¿sabes? Es como la fe y después el milagro. Entonces es como, tiene sentido. Tal vez ni siquiera podemos experimentar el amor de Dios si ni siquiera confiamos en que ese amor existe y sea tan perfecto como realmente es. Entonces, en esos momentos difíciles podemos dudarlo. Sin embargo, la enseñanza aquí sería justo esa. En las dificultades aún puedes sentir su amor si es que confías en ese amor. Voy a repetir eso. Tal vez la lección entonces es que en las dificultades puedes sentir todavía ese amor si sigues confiando en ese amor. Y eso sería justo lo que Jacob estaría diciendo. Tú puedes sentir ese amor, pero tienes que mantener tu mente firme en que ese amor está ahí y que es real. Ahora, la segunda parte, o la otra cosa que vino a mi mente mientras estaba pensando en qué podría significar esta escritura. Por otro lado, escribí en este diario de estudio, por otro lado, pienso en la determinación que debemos tener para lograr lo que debemos lograr. Para muchos puede ser difícil saber qué hacer en un punto de la vida u otro, pero hay otra dificultad que podría ser incluso mayor. Esa dificultad plantea la pregunta: ¿estás listo para hacer lo que se tiene que hacer? ¿Tienes lo que se necesita? En el momento determinante, ¿mantendrás una mente firme y resuelta para avanzar y hacer lo que debes hacer, aunque sea quizá lo más difícil que hayas hecho? Tenemos estos dos extremos, que los dos de hecho requieren de una fe inquebrantable en el amor de Dios, pero una fe inquebrantable también en que podemos avanzar por este camino y debemos avanzar por este camino. Porque piénsalo así, es como el Elder Renlund hablaba hace, no me acuerdo, 3, 4 conferencias generales del amor de Dios, y que es como el sol, y que a veces no es como que no existe el sol, solo es de noche, estamos volteando hacia el lado contrario, por eso no se ve el sol, pero no quiere decir que el sol no exista. A veces nosotros, o las circunstancias en la vida, hacen que nos volteemos y que no estemos viendo el amor de Dios y digamos, no debe estar ahí porque no lo veo. Es como, sí, pero tú te volteaste, no significa que no esté ahí. Entonces, por un lado está la parte de confiar en que el amor está ahí, pero por otro lado está la parte de avanzar y hacer lo necesario para llegar a ese punto donde el amor se vuelve a sentir. O simplemente para avanzar. Y viene esta parte importante para mí de la fe, y perdón, porque hay este concepto también en psicología que estaba aprendiendo el otro día que es muy interesante, porque incluso en las relaciones personales nosotros podremos sentir que como este problema del abandono en cuestión de que no sentimos que la otra persona tal vez nos ame, pero realmente nos ama, ¿sabes? A los niños les pasa, cuando su mamá los deja por primera vez, ellos sienten que ya los abandonó y se ponen a llorar porque ya me abandonó mi mamá, ya se fue, ya, adiós, ya, se acabó esto. Y lloran porque pues es lo que entienden que pasa. Pero mamá regresa y con el tiempo entienden que mamá siempre regresa. Pero en la vida y con el amor de Dios nosotros somos bebés, ¿cierto? Y de repente mamá nos deja en el kinder o donde nos deje y lloramos porque es que mamá ya no está, y ya nos abandonó, ya se acabó esto, ¿no? Así se siente ese abandono. Sin embargo,
esta idea de poder concebir el amor de Dios a pesar de la evidencia que podría estar ausente en este preciso momento porque mamá no está, ¿no? ¿Tiene sentido? Eso es parte del desarrollo de nuestra fe y nuestra confianza en el amor de Dios. El momento para tener fe más importante en nuestra fe no es cuando la sentimos vibrante. Todos podemos tener un buen de fe cuando sentimos un buen en el espíritu y cuando todo se siente que ver bien. Ahí es sencillo tener fe. Creo que la fe como una decisión no es una decisión, sino hasta que realmente pues tú puedes decidir ahorita, ¿quieres tener fe o no? Porque cuando está vibrando dentro de nosotros es como, pues ya, claro que tengo fe. No es como que tenga que decidir, ya la tengo, se siente, casi podría tocarla de tan fuerte que es. Siento que nuestra confianza en el amor de Dios es exactamente igual. Y de hecho en el amor que también tenemos hacia nuestros seres queridos, etc. O sea, así como un niño tiene que aprender con el tiempo a confiar que aunque no vea a mamá, mamá lo ama y va a volver y siempre estará ahí. De la misma manera nosotros a veces nos sentimos abandonados en el kinder y lloramos y decimos, oh Dios, ¿dónde estás? Y en nuestra manera tan pequeña de ver el mundo y tan cerrada de no entender la eternidad, pensamos que Dios ya nos abandonó, ya no está, ya se fue, ya se acabó. Cuando es simplemente nuestras primeras 3 horas o 1 hora de prueba en el kinder y ya. Y bueno, en ese momento no se siente ya, ¿verdad? Se siente horrible, se siente vacío, se siente feo. Pero es justo en esos momentos y con el paso del tiempo de esos momentos que experimentamos una y otra vez que empezamos a confiar plena y enteramente en el amor de Dios. Que aprendemos que habrá momentos en los que nos sentamos abandonados en el kinder, pero que siempre regresa. Y así es el amor de Dios, y así es el sentimiento de bienestar. Y muchas veces tenemos que afrontar ese camino sintiéndonos solos, porque así nos vamos a sentir. No quiere decir que estemos solos, no quiere decir que Dios no se preocupe, no quiere decir que Dios esté al pendiente, no quiere decir que Dios nos abandonó. Simplemente hay etapas en la vida, parte de crecer tiene que ver con esto, en las que tenemos que sentir parte de esa ausencia para seguir adelante, para mostrar nuestra confianza y crecer nuestra confianza en el amor de Dios. ¿Cómo podríamos confiar plenamente en algo que no hubiéramos comprobado una y otra vez? ¿Cómo te lo explico? En aquellas cosas en las que más confías es aquellas en las que has puesto a prueba una y otra vez. Piénsalo, las personas en las que más confías es aquellas que te han demostrado que van a estar ahí. Bueno, es difícil que Dios pueda demostrarte que va a estar ahí en los momentos más difíciles, si esos momentos más difíciles de tu vida jamás llegan. Entonces, de esa misma manera, toca afrontar esos momentos difíciles, toca aceptarlos, toca abrazarlos, toca sentirlos, como a veces nos desgarran. Pero en última instancia, si nosotros logramos, como dice Jacob, tener una mente firme, puede que no ahora plenamente, así como el niño llorando no ve plenamente a mamá, pero con el tiempo, empezará a tener una comprensión más plena del amor que su madre tiene por él y nosotros, del que Dios tiene por nosotros. Y entonces llega el momento en el que la promesa de Jacob se cumple. Podemos levantar la cabeza, podemos recibir plenamente la palabra de Dios, y podemos deleitarnos en su amor para siempre.